verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Hola, hola, hola. Mi nombre es Fernanda y me encanta la historia, en especial los crímenes con historia. Hoy me gustaría contarte acerca de Colonia Dignidad y sus crímenes, cometidos por el líder Paul Schaeffer, cómo su juventud en la Alemania nazi moldeó su carácter y su papel protagónico en la dictadura militar de Augusto Pinochet. Sin más que agregar, comencemos. Paul Schaeffer nació en Bonn, Alemania, en ese entonces la capital de la República Federal Alemana. El 30 de enero de 1933, cuando Paul tenía tan solo 11 años, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Se organizaron entonces campañas de propaganda para hacer a su pueblo más nacionalista y mucho más obediente. 3 años después, el partido nazi prohibió grupos como los Boy Scouts y los reemplazó con la Juventud Hitleriana. Las Juventudes Hitlerianas fueron un programa de gobierno nazi para inculcar a los niños una ideología autoritaria y antisemita. La organización ayudó a separar a los niños influenciables de sus padres y permitió moldearlos con los principios nazis. Investigaciones actuales sostienen que de las técnicas de propaganda nazi, los programas juveniles y los programas escolares fueron los más efectivos. De hecho, más de 70 años después, aquellos que habían nacido bajo el dominio nazi seguían estando de acuerdo con los valores inculcados. En el caso de las juventudes hitlerianas, a los adolescentes se les enseñó el prejuicio racial contra los judíos y los miembros de otras etnias. Los niños y las niñas se mantenían separados y cada uno era instruido para cumplir con los roles de género tradicionales de la época. Para los niños, la juventud hitleriana era dirigida como un campamento de entrenamiento militar. Se aprendía a marchar, disparar armas y la importancia de la cadena de mando. Lo más importante era la autoridad y poder confiar y apoyar al gobierno nazi. Paul Schaeffer y otros jóvenes de su misma edad fueron obligados por ley a alistarse a las juventudes hitlerianas. Años más tarde, mientras transcurría la Segunda Guerra Mundial, Paul Schaeffer se alistó en la Luftwaffe o la Fuerza Aérea Alemana, donde sirvió como enfermero. Acerca de la participación de Schaeffer en la Segunda Guerra Mundial no se tienen mayores antecedentes, solamente se sabe que en un conflicto perdió uno de sus ojos con un tenedor. Su ojo fue reemplazado con una prótesis de vidrio. Como muchos veteranos de la guerra, se presume que vivió y participó de eventos traumáticos, y a largo plazo las personas pueden responder al trauma de manera muy diferente. El 30 de abril de 1945, el Führer Adolf Hitler se disparó en Berlín. Una semana después, las tropas alemanas se rindieron en Francia, marcando la rendición alemana. Muchas personas, cuando se enfrentan a la evidente realidad del fracaso, entran en un estado de negación, volviéndose tercos y violentos, en especial en ocasiones en que existe mucho en juego, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Paradójicamente, luego de sufrir una pérdida catastrófica, algunas personas actúan de la manera contraria, mucho más seguros de que el nazismo era correcto. Así es como luego de la guerra, Schaeffer se volvió un antisemita mucho más ferviente. Alemania, luego de su rendición, se volvió un lugar peligroso para militares y alemanes nazis. A medida que los aliados tomaban el control del territorio alemán, se enteraron de los horrores cometidos en el Holocausto y comenzaron a arrestar y dar muerte a oficiales nazis, acusándolos de crímenes de guerra. Schaeffer, con 24 años,
tomó una identidad falsa. Se hizo pasar por un pastor luterano. Recorrió todo el país desde 1945 a 1961, predicando un cristianismo algo peculiar. Mezcló el nacionalismo alemán. Muchos alemanes tenían implantado un fuerte sentimiento antisemita y comenzaron a seguirlo y ser sus fieles incondicionales. Con el tiempo, muchos creían que Schaeffer era un hombre santo y lo acompañaron de ciudad en ciudad, recaudando dinero con el cual pudo crear un hogar de niños. La mayoría de los fieles veían en Schaeffer un ser misterioso y religioso. Las enseñanzas a sus fieles se basaban en lo que él había aprendido de la educación nazi. Hombres y mujeres debían demostrar su devoción a Dios, y era elemental practicar la abstinencia, incluso en las parejas casadas. Había que prestarle obediencia solo a Schaeffer, ya que solo él había sido elegido divinamente para interpretar la voluntad de Dios. Su ojo de cristal realzaba el misticismo y lo ayudaba a obtener lo que quería. Schaeffer utilizó a sus fieles como fachada, un grupo grande de personas que pudieron ocultar su verdadera esencia, un militar nazi y abusador sexual de niños. Schaeffer no tenía ningún miedo o culpa por sus actos. Había escapado de los perseguidores nazi por más de una década y se creía inmune a toda clase de castigo. Ya establecido en el orfanato de niños, tuvo muchas oportunidades de estar sin supervisión con niños pequeños, niños que no contaban con padres o tutores vivos después de la guerra y eran completamente vulnerables. Finalmente, en 1959, fue acusado por abuso sexual. Cuando Schaeffer se enteró de que comenzaría una investigación en su contra, entró en pánico, pero no por los cargos de pedofilia, lo que uno pensaría. Lo que a Schaeffer le preocupaba era que se escarbara lo suficiente en su pasado como para descubrir que era miembro del partido nazi y participó en la guerra, defendiendo el gobierno de Hitler. En lugar de enfrentarse a la situación, escapó de Alemania y se dirigió al sur de Chile, específicamente a la comuna de Parral, ubicada en la región del Maule. Schaeffer no escapó solo, escapó de Europa con un grupo de alrededor de 70 seguidores, a los cuales ordenó que vendieran sus propiedades para poder financiar el viaje. La promesa fue que el traslado era solamente de manera temporal. Con el dinero compró cerca de 112 kilómetros cuadrados, en los que construyó un pequeño pueblo, escondido y de difícil acceso, rodeado de bosque y terreno montañoso. Schaeffer fue autorizado en 1961 por el gobierno de Jorge Alessandri para crear la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, fundado en un comienzo como un enclave anticomunista. Se transforma en la comunidad de Colonia Dignidad. En Sudamérica, Colonia Dignidad fue solamente uno de los asentamientos en los que exmilitares nazis buscaron refugio. También lo hicieron en Argentina, Brasil, solo por nombrar los más conocidos. Latinoamérica era el lugar perfecto para criminales de guerra, perseguidos en Europa, ya que en la década de los 60 la mayoría de los gobernantes de Sudamérica eran dictadores autoritarios. Colonia Dignidad era el sueño de Schaeffer. Creó un lugar que él mismo describiría como un lugar de saludables raíces alemanas. Ahí se cultivaba la tierra con herramientas tradicionales, pero para cultivar lo suficiente, los fieles de Colonia Dignidad pasaban horas y horas interminables bajo el sol. Se utilizaba ropa bávara, de principios de siglo, y no existía nada de tecnología. El único idioma que se hablaba era el alemán, lo que aislaba a los miembros de la comunidad chilena. En Colonia Dignidad existían trabajos forzados, desde el amanecer hasta el atardecer, sin ningún descanso y con una mala alimentación que hacía que las personas terminaran hambrientas y en un evidente estado de desnutrición. Tal eran las malas condiciones que era común ver a gente desmayada bajo el sol abrasador. La colonia no recibía visitas
excepto por los guardias armados que se ubicaban en la entrada, impidiendo el acceso de cualquiera de los fieles hacia el exterior. Las reglas en el interior de Colonia eran igual a la de las juventudes hitlerianas. Todos los hombres vivían en una casa, las mujeres en otra. Los niños se mantenían separados de sus padres, viviendo en el Kinderhaus, o la casa de los niños. Schaeffer era sumamente inteligente y abrió una escuela para los niños de menos recursos, aumentando el número de niños en la colonia. La idea era reclutar más estudiantes, y para esto negoció con los campesinos más pobres de la zona, ofreciéndole educación a sus hijos. Los convenció, dando como argumento que sus hijos estarían mejor en la escuela de Colonia Dignidad, con mayores oportunidades de educación y de alimento, en comparación a seguir con sus empobrecidos padres. A cambio, Schaeffer pedía que los padres actuaran como guardias. Fue así como por años Schaeffer contó con un flujo constante de guardias, que serían sus ojos y oídos, contándoles sobre forasteros y toda investigación o noticia que podría estar ocurriendo en la ciudad. Lamentablemente, este hermetismo, producido por los mismos guardias, dejaba a sus propios hijos como nuevas víctimas potenciales, ya que eran menores de edad, con poca educación y, lo más importante, alejados de sus padres. Los campesinos que servían como guardias a Schaeffer eran sumamente violentos con quien no era invitado, atacando físicamente a cualquier reportero o persona de los alrededores que intentara entrar sin ser invitado. Schaeffer comenzó a actuar como líder político, social y religioso. Exigió que sus seguidores le confesaran sus mayores secretos y los convenció de que solamente él tenía el poder de entregarles el perdón divino. Esto era sumamente contradictorio, debido a su pasado como pastor evangélico, pero para entonces ya habían pasado más de 2 décadas desde que compartía con sus seguidores. Muchos no conocían otra realidad más que esa, y los demás eran sumamente leales como para cuestionar el cambio. También comenzó a controlar el comportamiento de los miembros, especialmente el comportamiento sexual, dejando a hombres y mujeres separados, incluso de sus hijos. Si es que llegaban a ser un niño entre una pareja casada, era rápidamente separado de sus padres y adoctrinado. Schaeffer tenía distintas formas para mantener a sus seguidores pacificados y obedientes. Controlaba su comportamiento, dictando con quién viven y con quién pueden hablar, e incluso sus opciones sexuales. Con el tiempo, las personas se acostumbran a este sistema y obedecer las órdenes, integrándolo en su manera de actuar, sin cuestionarse más allá y cediendo todo control al líder de la comunidad. También controlaba la información de sus fieles. Schaeffer evitaba que los miembros recibieran noticias de las afueras de Colonia Dignidad. Prohibió diarios, televisores y radios. Todo hecho era válido solamente si él lo autorizaba como tal. No existía forma de que los fieles pudieran contactarse o desenvolverse solos en el mundo exterior. Si alguno intentaba escapar, se podían encontrar con guardias armados, perros entrenados e incluso sensores ocultos en las rocas de la zona, para detectar cualquier movimiento, si alguien iba o venía. Schaeffer mantuvo a sus fieles en la ignorancia, incluso dándoles todas las oportunidades a favor del escape. Si es que uno de los fieles lograba salir de Colonia Dignidad, solo se podía contar con los conocimientos de alemán y de las enseñanzas que su líder les había proporcionado. Nunca aprendieron el español para poder pedir ayuda o comunicarse con cualquiera de los habitantes del sur de Chile. Todos en la colonia trabajaban continuamente, cultivando, cosechando, moliendo y operando la escuela y el hospital. El trabajo era realizado hasta el borde del colapso, utilizando tecnología arcaica de principios del 1900. El trabajo monótono y agotador era clave para controlar a sus fieles. Se ha comprobado en estudios recientes que cuando una persona gasta toda su energía en tareas agotadoras y repetitivas que no estimulan la mente, se pierde razonamiento independiente.
Los seguidores jóvenes y los niños eran habitualmente drogados por Schaefer a través de pastillas sedantes para poder mantenerlos débiles, sumisos y tranquilos, evitando que pensaran con suficiente claridad y siguieran sus órdenes. Schaefer comenzó a actuar abiertamente ante la comunidad con sus impulsos pedófilos, asaltando regularmente a niños pequeños. Los niños y los padres se les adoctrinó de tal manera que pensaran que era un honor ser elegido para compartir el lecho con el líder de Colonia Dignidad. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! Ya en los años 70, Colonia Dignidad no solamente comenzó a albergar seguidores voluntarios. Por eso creo y estoy convencido que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, la falacia, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. El 11 de septiembre de 1973 ocurre en Chile el golpe de estado del general Augusto Pinochet Ugarte, derrocando al gobierno democrático de Salvador Allende. La dictadura duraría 17 años. El nuevo régimen se caracterizó por ser autoritario. Estableció sobre principios de extrema derecha, anticomunismo, carencia de democracia y violaciones a los derechos humanos, registrándose al menos 28.000 víctimas de prisión política y tortura, más de 2.000 ejecutados y cerca de 1.200 detenidos desaparecidos. Investigaciones posteriores, realizadas por el Informe Rettig y Amnistía Internacional, han confirmado que los terrenos de Schaefer fueron utilizados durante el régimen militar como centros de detención y tortura. No se sabe a ciencia cierta en qué fecha, pero se presume que a finales de 1973, Schaefer comenzó una amistad con el militar chileno Manuel Mamo Contreras, director de la Dirección de Inteligencia Nacional, o la DINA. A través de la DINA, Manuel Contreras lideró una política sistemática y masiva de persecución y represión política a opositores de la dictadura militar, recurriendo a un sinnúmero de secuestros, detenciones, encarcelamientos, torturas, asesinatos y desaparición forzosa de personas. Para 1974 ya existían visitas regulares a la Colonia Dignidad de parte de Pinochet, Manuel Contreras y su hijo. Convirtieron parte del recinto en un centro de tortura y asesinato para presos políticos. Schaefer ordenó que se cavaran túneles, donde los disidentes a la dictadura serían mantenidos en secreto. Los campesinos de Parral actuaron como guardias y torturadores y a cambio Pinochet le aseguró protección y prometió que nadie se interesaría demasiado en las actividades realizadas por Schaefer. Debido a que los terrenos de Schaefer se encontraban en un lugar remoto y sin comunicación, era el lugar perfecto para hacer desaparecer personas, y Pinochet lo sabía, enviándole prisioneros políticos que eran torturados a menudo hasta la muerte. Algunos testimonios de sobrevivientes relatan que eran atados de pies y manos, obligados a entregar información, recibiendo descargas eléctricas hasta el colapso. La mayoría de los presos políticos no salía vivo de la brutalidad de las torturas. Es difícil decir con claridad cuántas personas fueron asesinadas en las cámaras de tortura, ya que todavía se siguen buscando detenidos desaparecidos. Pasaron décadas en las que Schaefer vivió en la impunidad absoluta, hasta que en 1996 ocurre un hecho importante. Se comienzan a investigar 2 casos de abuso sexual infantil, pero como ya lo había hecho en Alemania, Paul Schaefer huyó. En su ausencia, otros miembros de la Colonia Dignidad comenzaron a tomar el mando y dirigieron con el mismo reino del terror al que estaban acostumbrados.
En la misma fecha, uno de los amigos más cercanos de Schaeffer, Augusto Pinochet, también se encontraba en problemas con la justicia. Pinochet se encontraba en una gira en Europa cuando fue detenido en el Reino Unido por cargos de terrorismo y genocidio. Para el año 2000, los tribunales chilenos también acusaron a Pinochet, y fue así como se comenzó a investigar los distintos centros de tortura y realizar redadas en los ex centros y edificios ocupados para este fin. Salieron a la luz los distintos campos de detención secretos para presos políticos. Entre ellos se reveló la existencia de Colonia Dignidad. En Colonia Dignidad se encontraron enormes depósitos de armas, facilitados por el gobierno de Pinochet. Entre las armas se encontraban distintos tipos de granadas, ametralladoras, lanzacohetes e incluso evidencias de gas sarín. El gas sarín es un arma química que actúa como agente nervioso, es mortal y está clasificado por la ONU como un arma de destrucción masiva. También se desenterraron fosas comunes fuera de los muros de Colonia. Los investigadores también desenterraron autos y camionetas que fueron capaces de vincular con números de matrícula de casos de detenidos desaparecidos en la dictadura. Con esta nueva información, la policía chilena y la alemana se unieron en la búsqueda de Schaeffer. Las autoridades argentinas lo encontraron en una casa de seguridad a los 83 años, viejo, demacrado y enfermo. Cuando la policía le ponía a las esposas, él preguntó ¿por qué? Incluso después de años de abuso sexual infantil, torturas, asesinato, él no comprendía que había hecho algo malo. Schaeffer fue encontrado culpable el año 2006, tras la acusación de 26 niños por abuso sexual infantil, pero solamente se le encontró responsable por 5 casos de violaciones y por 20 delitos de abusos deshonestos. Incluso, uno de los sobrevivientes dijo en una entrevista: «Yo nunca me di cuenta de que Schaeffer tenía un ojo de vidrio, porque siempre le tuve miedo y nunca le miré la cara». Schaeffer fue condenado a 20 años de prisión, pero cumplió menos de 5, antes de morir el año 2010, a la edad de 88 años. Respecto a los sobrevivientes de Colonia Dignidad, se sabe que la mayoría vive en Alemania, asistiendo a la misma iglesia que refugió a Schaeffer en su momento, practicando una versión autoritaria del cristianismo. A principios del año 2000, gran parte de las víctimas de Schaeffer tenía 60 años o incluso más, sin conocer otra realidad. Después de décadas de vivir en pequeñas habitaciones y trabajar en el campo con las enseñanzas de Schaeffer, los miembros de la comunidad no sabían cómo vivir por su cuenta en un mundo moderno que no comprendían. Quienes no viajaron a Alemania se quedaron en Chile, permaneciendo en Colonia Dignidad. Cerca de 150 personas viven en el recinto, el que fue rebautizado a Villa Baviera. En un intento de olvidar el pasado oscuro, ahora se ha convertido en un recinto turístico. Villa Baviera es la anfitriona de la celebración anual Oktoberfest, donde los residentes hablan alemán y ofrecen alimentos típicos de Alemania. Pero todos estos cambios cubren una cicatriz de crímenes que tal vez nunca se curen realmente. Mi nombre es Fernanda y me encanta la historia, en especial los crímenes con historia. Nos vemos en otra edición.